Dígale a la persona que está a su lado, me alegro de que estás acá. Me alegro que estás acá. Recibamos gracia a través de la palabra. Recibamos gracia a través de la palabra. Hay un autor llamado Thomas Lawrence que escribió Arabia. Y él estaba iniciando una reunión con los líderes de Arabia. Y estos líderes de Arabia se reunieron en un hotel. Y fueron tocados. Se quedaron aterrados de que por el agua, por las llaves salía agua. Ellos no sabían que el agua podía salir común y corriente de las llaves. Entonces ellos arrancaron las llaves del lugar pensando de que al llevarse las llaves a su casa, el agua les iba a salir de allí. Ellos no sabían que el agua salía por la llave, pero que venía por unos tubos. Y muchas veces los creyentes del Señor tienen ese mismo pensamiento o están así equivocados. Si nuestra vida no está conectada directamente con el Señor, podemos trabajar arduamente, pero no vamos a ver los resultados. Si el Señor, quien es la raíz de la bendición, no está enraizado en nuestro corazón, entonces esa bendición no viene a nosotros. Y en la escritura de hoy podemos ver a Isaac. Isaac vivió una vida próspera y su hijo Jacob también vivió una vida próspera. Abraham fue un hombre que también fue un hombre muy próspero. Isaac, que estaba en medio de Abraham y de Jacob, vivió una vida ordinaria. Si miramos a la vida de Isaac, lo que él más hizo fue cavar pozos. A pesar de eso, Dios estaba con Isaac, a pesar de que vivió una vida común y corriente, muy normal. Dios estuvo con él y Dios lo bendijo. Pero Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque su vida estaba enraizada en el Señor, en el corazón estaba el Señor. Y hoy queremos compartir la palabra, esta gracia a través de Isaac, de cómo nosotros podemos vivir una vida próspera. Si Isaac tenía un secreto para su prosperidad, podemos decir que estas son las 4 reglas de la fe. Las 4 reglas de la fe las podemos ver en esta vida de fe de Abraham o de prosperidad de Abraham. ¿Y cuáles fueron estas 4 reglas de fe por las cuales vivió Isaac? Vamos al verso 1 y 2 de la escritura de hoy, Génesis 26, 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Número 1, ¿por qué? Por el lugar donde él moraba. Primero, es por el lugar donde él moraba. Podemos ver que en la tierra donde estaba Isaac hubo hambre. Hubo una hambruna en la tierra donde él vivía. Y él quería ir a Egipto, donde había comida, y él se fue hasta Gerar. Y el Señor se le aparece y le dice 2 cosas. Número 1 le dijo, no vayas a Egipto. Y número 2, le dijo, quédate en esta tierra. Dice en esta tierra, habita en esta tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Y si vemos al verso 4 y 5, Dios le promete algo. Vamos una vez más a 26, 4 y 5. Habita conforme forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Para que a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y dará tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
En el verso 3 y 4, Dios le promete 5 cosas a Abraham. Primero, dice, estaré contigo. Le dijo, yo estaré contigo. Primero le dijo, yo estaré contigo. Luego le dice, te bendeciré. Segundo le dice, te bendeciré. Primero le dice, estaré contigo. Segundo, te bendeciré. Luego le dice, habita como forastero en esta tierra y te bendeciré. Y luego le dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. La tercera promesa es de la tierra. Y número 4 es la prosperidad de sus descendientes. Si vamos al verso 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esto quiere decir que esta es una promesa que tiene que ver con la prosperidad de sus descendientes. Y la quinta promesa dice, por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él iba a ser una fuente de bendición. ¿Qué clase de bendición es esta? Si hacemos un resumen de las 5 promesas, podemos decir que todas estas promesas tienen que ver con la prosperidad. Son promesas de prosperidad. Y si esta es una lección dada a nosotros hoy en día, ¿qué lección podemos aprender de esto? Primero, es que tenemos que aprender la regla del lugar de morada. El lugar de morada tiene 2 reglas. Primero es que tenemos que morar en el lugar donde Dios nos dice. Y segundo, no debemos de ir a los lugares donde Dios dice que no vamos. Y estas son las reglas del lugar de morada. Primero, tenemos que morar en el lugar que Dios nos dice que moremos. Y segundo, es no ir al lugar donde Dios dice que no vamos, que no debemos de ir. Y está en el verso 2. Vamos al verso número 2, capítulo 26, 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Número 2. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Estos son 2 mandatos que Dios le dio. No desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. ¿Dónde está la tierra que Dios le dijo que la cual tenía que morar? Esa tierra es la tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra y luego la tierra a la cual le dijo Dios que no fuera, la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios le dijo a Isaac que no fuera a Egipto? ¿Por qué? En la Biblia, Egipto es el mundo secular. Es un mundo que está lleno de pecado. Por eso, la gente de Cristo, los creyentes, la gente apartada, seleccionada por Dios, ese es un lugar de tentación. Vamos a Isaías 31:1. Isaías 31:1. Leeremos todos juntos. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen sus esperanzas en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Si miramos aquí, dice, bienaventurados los que van a Egipto por ayuda, dice acá. Bienaventurados los que van a Egipto por ayuda. Dice aquí bienaventurados. No, ahí dice ay de los que descienden a Egipto. Quiere decir que no debemos de ir a Egipto a buscar ayuda. Jeremías 42:19. En Jeremías 49:19. Jeremías 49:19. Dice aquí, o sea que Egipto es una tierra de tentación. Jeremías 42:19 es una tierra de tentación. Egipto se refiere a este mundo caído. En el Jeremías 42:19 dice, no vayas a Egipto. Entonces, ¿dónde es la tierra donde la gente de Dios tiene que morar? Es en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la voluntad de Dios, ahí es donde está la promesa de Dios y ahí es donde está la palabra de Dios.
Entonces podemos hacer esa misma pregunta a nosotros, nos podemos hacer esa pregunta a nosotros que estamos viviendo en este tiempo de hoy. ¿Dónde es la tierra donde debemos morar? ¿Cuál es el lugar en el cual debemos morar? Necesitamos morar en la palabra de Dios, necesitamos morar en Cristo. Específicamente, el lugar donde tenemos que morar es en la iglesia, el árbol de la vida. Pero el problema es que aunque moramos en la iglesia, moramos en la palabra, así como Isaac, la hambruna puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento. En nuestras vidas, cuando llega la hambruna, las dificultades llegan, si nosotros nos apartamos de la tierra que Dios nos ha seleccionado, así como Isaac, no debemos hacer eso. Tenemos que morar en la tierra en la cual Dios nos dice que moremos, porque cuando nos vamos a Egipto va a ser una vida de fracaso, allí vamos a fracasar. Si miramos a Génesis 12:10, en Génesis 12:10 podemos ver que Abraham, cuando él llegó a la tierra de Canaán, hubo una hambruna. Y cuando llegó la hambruna a la tierra, ¿qué hizo Abraham? Abraham, cuando llegó la hambruna, se fue para Egipto, descendió a Egipto, sin haber consultado con Dios, sin haber orado. Él se fue guiado por sus propios pensamientos. Y cuando él llegó a Egipto, sin haber hablado con Dios y consultado con Dios, ¿qué le pasó? Allí experimentó fracaso. Por eso aquí nos muestra que no debemos amar a este mundo. Si miramos a Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia nos dice que no debemos amar lo que está en el mundo. Y hay tres cosas en este mundo. Dice, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay en este mundo. Estas tres cosas nos van a tentar y nos van a hacer caer, nos van a hacer fallar. Y estas son las armas que Satanás utiliza para atacarnos. Pablo tuvo un amigo y ese amigo se apartó de él, lo abandonó en una oportunidad. El apóstol Pablo. Vamos a 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10 y ese es Dimas. 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, porque Demas amado a este mundo. Aquí dice que se apartó, abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica por amor al mundo. ¿Cuál es la razón más importante por la cual Demas se apartó de Pablo? ¿Por qué? Porque él amaba este mundo. Él amaba el mundo que había perseguido a Jesús, el mundo que era enemigo de Jesús, el mundo en el cual Dios nos dijo que no amáramos. Demas se fue, apartó, abandonó al apóstol Pablo y se fue para el mundo. Lo importante es el periodo de tiempo en el cual Demas se apartó de Pablo. Y esta palabra está en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4 es como una carta que es como la última voluntad del apóstol Pablo. En este momento estaba el apóstol Pablo enfrentando muerte. Era un tiempo de mucha soledad para el apóstol Pablo. Él estaba esperando simplemente la muerte. Aquí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo fue un tiempo muy difícil para Pablo. Y en ese momento tan difícil fue cuando Demas lo abandonó. Y aunque Demas lo abandonó, había alguien que estaba con Pablo. Y eso está en 2 de Timoteo 4:11. Y ese era Lucas. Lucas estaba con el apóstol Pablo.
Si miramos a Colosenses 4:14, vemos que Lucas era un doctor. ¿Qué quiere decir que Lucas era doctor? Quiere decir que él aprendió mucho. Él era alguien que disfrutaba la vida, tenía dinero, tenía una buena posición en la vida, pero él dejó toda esa vida tan cómoda, la dejó a un lado y se fue a llevar la palabra de Dios con Pablo hasta el final y caminó una vida de persecución. ¿Por qué él dejó todo y prefirió vivir así? Porque él entendió que el apóstol Pablo tenía la voluntad de Dios. Y como él descubrió el trabajo que Dios le había dado, aunque Lucas pudo haber vivido una vida muy cómoda, una vida de riqueza, que podía ser una vida de fama y de honor y de fortuna, él dejó todo y prefirió la palabra de Dios, prefirió la persecución y la dificultad. Por eso los creyentes de Cristo tenemos que estar listos para nuestro llamado. No debemos de seguir el dinero, no debemos de seguir las cosas materiales, no debemos de seguir el mundo. Lo que tenemos que seguir y a lo que nos tenemos que aferrar hasta el mundo es al llamado de Dios. Tenemos que aferrarnos a ese llamado de Dios, a ese trabajo que Dios nos ha dado. Y cuando vivimos por ese llamado, aunque venga la persecución, no debemos de dejar a un lado el llamado de Dios. De las personas de la congregación, en la congregación, cuando llegan las dificultades, muchas personas quieren regresar a lo mejor a sus lugares de origen o quieren dejarlo todo. Hace 2 años yo experimenté mucho dolor, mucha dificultad y en mi corazón yo también experimenté las ganas de devolverme a Corea, a mi país, a mi tierra natal. Pero la razón por la cual no me fui y me quedé es porque ese era mi trabajo, esa era la obra, ese era el llamado que yo tenía de Dios, era el quedarme aquí en este lugar. El lugar donde deben de morar los santos es el lugar donde Dios quiere que moremos. Y no es el mundo, no es Egipto, es la iglesia. Ahí es donde está nuestro llamado. Yo oro en el nombre del Señor que ustedes se rijan por este llamado y vivan una vida de prosperidad. Número 2, vamos al verso número 6, Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. Isaac habitó en Gerar. Quiere decir que Isaac obedeció la palabra de Dios. Isaac obedeció y no se fue a Egipto, se quedó. Quiere decir que él tenía fe, una fe que accionaba, una fe de acción. Y esta acción, así fue como él vivió una vida de prosperidad. Vamos a Génesis 26:12. Génesis 26:12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1. Y le bendijo a Jehová y el varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tenía posesiones, hato de ovejas, de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Si él se hubiera ido a Egipto, hubiera recibido esta bendición. Aunque hubo hambre, él obedeció la palabra de Dios y se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Obedeció la palabra, accionó obedeciendo. Y cuando él obedeció, él recogió una bendición de 100%. Aunque todo el resto de la gente tenía hambre, había hambre, él fue bendecido. Aunque en este momento la economía no está buena, podemos ver cómo, y para Isaac, aún en medio de una economía mala, Dios lo bendijo y lo prosperó. Y lo bendijo hasta el 100 por 1, se volvió rico, hasta el punto que los filisteos le tuvieron envidia. Así de harto lo bendijo Jehová que la gente a su alrededor le tuvo envidia. ¿Por qué? Porque Isaac obedeció, porque Isaac puso su fe en acción al obedecer a Dios. Lo importante es que en esa tierra él cosechó, él sembró. Él se quedó quieto, no, él sembró, él regó la semilla, trabajó, sudó y cosechó. Y esta es la ley de acción. Mucha gente, aunque pueden trabajar,
no trabajan y le piden a Dios que los bendiga. Quieren que el dinero les caiga del cielo. Hay personas que viven de esa forma, viven en una ilusión, y Dios no bendice esa clase de personas. Dios bendice a los que trabajan arduamente, y esa es la regla de acción. Isaac se quedó sin hacer nada. No, Isaac trabajó duro, trabajó arduamente, sudó, sembró la tierra, y Dios lo bendijo al 100 por 1. Y se volvió tan rico que los filisteos le tuvieron envidia. Y Abimelech le dijo en el verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Tenían miedo de Isaac. Abimelech le dijo: váyase, apártese, usted es muy poderoso para nosotros. Le tuvieron miedo. Muchas personas quieren ser bendecidos, pero la razón por la cual mucha gente no vive una vida de bendición y prosperidad es porque ellos no la mueven, no la accionan, solamente la piensan, la desean, pero no se mueven en acción. Simplemente todo termina en un deseo, en un pensamiento. Lo importante es que si usted tiene un deseo, un pensamiento, usted tiene que moverse, ponerlo en acción, tener fe y ponerlo en acción. La semilla no puede dar fruto sin ser sembrada. La semilla tiene que ser regada en la tierra, sembrada, echarle agua y le tiene que dar el sol para poder que crezca y dé fruto. Quiere decir que nosotros tenemos que accionar, tenemos que movernos, y ahí es cuando Dios nos bendice. El padre de Isaac, Abraham, también tuvo una vida de que él accionaba, su fe accionaba. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara Ur de los caldeos, él se movió, no se movió, sí, él se movió. Él se puso en acción, dejó Ur de los caldeos, y por eso Dios lo bendijo con una mejor tierra. Cuando Abraham, Dios le dijo que ofreciera a Isaac, Abraham obedeció y ofreció a Isaac, y por eso Dios bendijo a Abraham, y por eso fue llamado el padre de las naciones. Las ideas son buenas, pero una idea no puede parar simplemente en una idea. Una idea tiene que moverse y ponerse en acción para que se convierta en poder. Entonces usted y yo, para nosotros vivir una vida de prosperidad, no nos podemos quedar solamente en un pensamiento, no, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que sostenernos a la palabra y ponerla en acción. Tenemos que sudar, trabajar duro, y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Y cuando ustedes hacen eso, Dios da la bendición de la prosperidad. Número 3. Entonces, número 2 fue obediencia. Número 3 es la ley de la relación. La ley de la relación. Vamos al verso 15. Génesis 26, 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Como Isaac le estaba yendo tan bien, los filisteos tenían envidia. Hay gente que le da celos, le da envidia. Los filisteos entonces lo que hicieron fue que ellos llenaron de tierra los pozos que Abraham había abierto. En el verso 19 y 20 podemos ver que Isaac se tuvo que mover a una tierra diferente, a un lugar diferente. Le tocó moverse 3 veces. Y aunque Isaac fue envidiado por otras personas y la gente quiso pelear con él, él no peleó, él continuó siendo generoso y continuó mudándose a donde tenía que irse. Y él siempre promovía la paz. ¿Por qué fue que él no peleó cuando venían a pelear con él? ¿Por qué fue que él promovió la paz? ¿Por qué? Porque lo que él quería era tener una buena relación con otras personas. Él quería buenas relaciones. El trabajo es bueno, las metas son buenas, pero lo más importante son las relaciones con otras personas. Hubo
erudito muy famoso llamado Martin Putin. Y él dijo, en el principio habían relaciones. De hecho, cuando nosotros nacemos en una relación. Cuando los hermanos nacen, nace una relación de hermanos. Cuando vamos al mundo y hacemos amigos, esa es una relación de amistad. Cuando vamos al trabajo, hacemos amistades con nuestros amigos en el trabajo. Luego, cuando nos casamos y tenemos una familia, toda nuestra vida es una vida de haciendo relaciones con otras personas. Y es lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando creemos en Dios, tenemos una relación con Dios. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Una verdadera relación espiritual comienza con una relación con Dios. Entonces, la relación es el camino en el cual podemos hacer la obra de Dios. Por eso, si hay algo representativo que podemos hacer para Dios, es el evangelismo. En el siglo XXI es el evangelismo. Años atrás, el evangelismo se trataba de traer mucha gente y luego se daba una prédica. Íbamos a las estaciones de buses, a las estaciones de tren, pasábamos tratados, invitábamos a la gente a los eventos. Pero ya hoy en día ese evangelismo no trabaja. En este siglo XXI, la nueva forma de evangelizar es a través de las relaciones. Y se trata de crear una relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, hacer buenas relaciones con esas personas y luego cuando esa persona necesita ayuda, ayudarle y crear buenas relaciones con esas personas y luego traer las personas a la iglesia. Este es el evangelismo de las amistades. En Corea del Sur, el evangelismo antiguo de pasar tratados y hacer eventos grandes, ese evangelismo no se utiliza ya. El evangelismo que se utiliza es el evangelismo de relaciones. Nosotros también tenemos que tener buenas relaciones con la gente, con nuestro prójimo. Porque si no tenemos buena relación, vamos a perder esa fuerza de evangelizar a otras personas. Cuando usted es respetado por sus vecinos, por las personas a su alrededor, usted naturalmente los va a poder traer a la iglesia. Por eso es que las relaciones son tan importantes. Cuando yo estaba en Corea del Sur, hicimos la construcción de la iglesia y de los diáconos de la iglesia. Un diácono de la iglesia dijo que los miembros de su familia podían encargarse de la parte de la electricidad de la iglesia. Entonces le pedimos a un miembro de su familia que nos hiciera el trabajo de construcción en la iglesia. Luego ese hombre que hizo el trabajo de construcción, él no utilizó materiales buenos para hacer la electricidad de la iglesia. Y luego más tarde, lo llamaron y le dijeron, devuélvanos el dinero porque la electricidad se nos va porque usted hizo un trabajo pésimo, utilizó material malo. Pero yo les dije, no hagamos eso. Nosotros tenemos una relación con él, aunque perdamos dinero y todo. Si tenemos un buen corazón, vamos a salvar su alma, no lo vamos a atacar ni lo vamos a acusar. Lo importante es esta relación con esta persona. Vale más esa alma que $200 o $300 que perdamos aquí en la iglesia. Y luego todos entendieron lo que yo les traté de decir. Y luego ese hombre fue evangelizado por nosotros y pudo, y estaba yendo a la iglesia. No sé si todavía irá a la iglesia, pero en ese tiempo iba a la iglesia. Entonces la lección más importante que podemos aprender de la vida de Isaac es que él no peleó, él tenía paz. Él siempre, cada que tenía la oportunidad y él tenía que rendirse, se rendía para poder mantener una relación con los demás. Aunque pudo haberlo dejado todo, pero no dejó las relaciones. Y él consideraba esas relaciones más importantes que cualquier cosa. Y como resultado, Isaac pudo vivir una vida de prosperidad. Si miramos al verso 22, Isaac obtuvo una gran tierra.
Y en el verso 24 Dios le promete 3 bendiciones a Isaac. Vamos a Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. La primera promesa es: yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Segundo, te bendeciré. Y tercero, dice, multiplicaré tu descendencia. Primero, no temas. Segundo, te bendeciré. Y tercero, multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué la bendición de Dios estaba con Isaac? ¿Por qué? Porque Isaac no dejó a un lado sus relaciones con las demás personas. Y como él tenía la relación correcta con las personas, por eso Dios le dio esas 3 bendiciones. La tercera razón por la cual él vivió una vida próspera es porque él entendió la importancia de las relaciones. Y él buscaba estar bien en relación con las otras personas. Y yo creo que usted y yo, a través de la vida de Isaac, podamos aprender a estar en buena relación con los demás. Entonces, las 4 reglas por las cuales Isaac vivió una vida de prosperidad fue: primero, el lugar donde él moró. Segundo, la regla de la obediencia. Tercero, vamos al verso 25. Vamos al verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Las acciones de Isaac están escritas aquí. Él levantó un altar, segundo, clamó el nombre del Señor, levantó un altar y luego es una tienda. Cuando dice que levantó un altar, quiere decir que él dio servicio al Señor y allí construyó una casa, llamó el nombre del Señor. Él clamó el nombre del Señor y luego hizo su casa, quiere decir que construyó su casa. Y luego, y por último, él abrió allí un pozo. Verso 25. Vemos que Isaac tenía sus prioridades muy bien claras en su vida. Él sabía lo que tenía que hacer primero y lo que tenía que hacer de último. Lo primero que Isaac hizo no fue construir su casa. Eso fue lo primero que él hizo. Para él eso no era lo más importante. Lo primero que hizo fue levantar un altar, o sea, dar servicio a Dios. Él sabía que su vida tenía que girar alrededor del Señor y él puso a Dios en el centro de su vida. Por eso Dios lo bendijo. Entonces, esta vida que está centrada alrededor del Señor, él la aprendió de su padre Abraham. Si miramos a la vida de Abraham, donde quiera que Abraham iba, él levantaba un altar. Lo primero que hacía era levantar un altar. O sea, le daba servicio al Señor. Era lo primero que él hacía donde quiera que él iba. Isaac fue influenciado por su padre. Y por eso él vivió una vida centrada en el Señor. Y él ponía su prioridad era Dios. Por eso él experimentó la gracia de Dios. Y en el verso 26 en adelante podemos ver que Abimelech viene a Isaac y establece un pacto con Isaac. Y este fue un evento muy importante en el cual hubo una gracia de Dios tremenda sobre Isaac. Esto quiere decir que un enemigo de Isaac vino a él y estableció un pacto con él. Cuando Isaac levantó un altar y clamó el nombre del Señor, Dios lo bendijo, y donde quiera que él hacía esto, Dios lo bendecía. De la misma forma, si nosotros vivimos una vida poniendo a Dios en el centro de nuestra vida, y si vivimos una vida poniendo a la iglesia primero, el servicio a Dios primero, vamos a vivir una vida de prosperidad como Isaac. Entonces, miembros de la congregación, cuando nosotros mantenemos las prioridades de nuestra vida claras y vivimos una vida
poniendo el servicio a Dios como lo más importante y haciendo la obra de Dios como lo más importante. Entonces, ¿por qué Dios no nos bendeciría? Si Él bendijo a Isaac, también nos va a bendecir a nosotros. La lección final que tenemos que aprender de Isaac es que Isaac sabía cuáles eran sus prioridades. ¿Cuál es lo más importante en su vida? ¿Es el dinero, su negocio, su trabajo, su familia? ¿Qué es lo más importante en su vida? Para Isaac, Dios era lo más importante. El servicio para Dios era lo más importante en la vida de Isaac. Es lo mismo para nosotros. El servicio a Dios es lo más importante. Esa tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. La gente que considera el servicio como lo más importante no se van a perder el domingo. Yo no entiendo cómo la gente se va a disfrutar los domingos, el día del Señor. Como yo fui entrenado bajo el pastor Abraham Park, eso no podía suceder. Nosotros no podíamos ni imaginar irnos a pasear un domingo o irnos a vacaciones un domingo. Pero ahí en los Estados Unidos, aquí esto es muy común. Donde quiera que nosotros vamos, cuando ustedes se vayan de vacaciones, váyanse un lunes y regresen el sábado. Sí, yo entiendo que a veces suceden cosas y no se tienen que perder el domingo. Hay cosas que no podemos controlar y no podemos venir a lo mejor un domingo, pero si es algo que podemos controlar, entonces vayan a vacaciones el sábado y regresen el domingo. Isaac tenía sus prioridades puestas en el Señor, en el servicio al Señor. Dios consideraba levantar un altar al Señor como lo más importante. Aunque él se fuera a ganar mucho dinero, a él no le importaba. Lo importante para él era el servicio al Señor. La vida de Isaac, ¿qué pasa con él al final? Vamos al verso 32. ¿Qué pasa al final después de todo esto en la vida de Isaac? Génesis 26, 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Los siervos vinieron y le dieron buenas nuevas. Y esas buenas nuevas era que habían hallado agua. Lo interesante es, en el verso 1, ¿cómo comienza? Comienza con una hambruna. El verso 1 comienza con hambruna, pero el último versículo del capítulo dice que habían hallado agua. Isaac comenzó con una hambruna, pero al final experimentó la bendición de Dios. La vida de Isaac comenzó en una hambruna y terminó en una bendición. La vida de Isaac se convirtió en una vida de prosperidad y de bendición. Su final fue más hermoso que su comienzo. Y yo creo que esa fue la vida de Isaac. ¿Cuál es la razón por la cual Isaac fue bendecido? Si nosotros aplicamos estas 4 reglas en nuestra vida, vamos a experimentar prosperidad. Primero, la regla del lugar de morada. No importa qué tan difícil es su vida, tenemos que vivir donde Dios quiere que vivamos. Tenemos que estar en la iglesia donde tenemos el llamado. Hasta que el Señor regrese, yo oro en el nombre del Señor que ustedes moren en la iglesia. Oro en el nombre del Señor que ustedes se sostengan, se aferran a su llamado. Número 2, tienen que obedecer la palabra y tienen que poner la palabra en acción. No pueden quedarse en un pensamiento. Mucha gente dice, yo necesito orar, necesito orar, necesito orar, pero solo piensan y no oran. Muchas dicen, yo voy a evangelizar, pero nunca evangelizan. Dicen, voy a obedecer la palabra y piensan en eso en toda su vida, pero nunca se mueven en acción. Número 3, las relaciones con los demás. Así usted tenga que sacrificarse, no rompa su relación con las demás personas porque usted necesita evangelizar. Número 4, es la regla de la prioridad. El servicio al Señor tiene que ser la prioridad, la oración tiene que ser prioridad, la palabra tiene que ser prioridad. Oro en el nombre del Señor que Dios está en el centro de sus vidas y así como Isaac. Si nosotros vivimos siguiendo estas 4 reglas, vamos a orar y Dios va a prosperar nuestra vida y nuestras vidas van a ser mejores al final de lo que estuvieron al principio. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias. Tú nos has permitido escuchar esta palabra, recibir esta palabra en fe y te damos muchas gracias. Así como Isaac vivió una vida de prosperidad, que nuestras vidas sean vidas de prosperidad. Padre, para nosotros poder hacer esto, ayúdanos a vivir bajo estas 4 reglas, reglas de la morada, reglas de obediencia, de amistades y de prioridades. Ayúdanos a vivir bajo estas 4 reglas y que estas sean las reglas más importantes de nuestras vidas. Y así como Isaac, a medida que pasa el tiempo, que nuestras vidas se vuelvan más y más hermosas. Oramos a Cristo con acción de gracias. Amén.